Muy bien, vamos a continuar con nuestro estudio de osteología de la cabeza. En este caso estamos avanzando los huesos del cráneo. Y uno de los importantes huesos del cráneo que vamos a avanzar hoy es este hueso que ya les estoy mostrando, que es el hueso temporal. Ya el hueso temporal es un hueso localizado en la parte lateral del cráneo. Forma parte de la bóveda y de la base del cráneo. Es un hueso par, lateral y por consiguiente no simétrico. Para su estudio, este hueso temporal, va a presentar varias porciones. Entre las porciones que presenta el temporal tenemos la porción petrotimpánica. Vamos a separarlo ya el hueso temporal. Entonces aquí vemos la porción petrotimpánica, quiere decir porción petrosa y porción timpánica. Este hueso alargado que estamos viendo aquí es el hueso timpánico. Y esta apófisis que sobresale hacia el interior del cráneo se llama porción petrosa. Entonces, la porción petrotimpánica. Algunos la consideran aparte, porción timpánica, porción petrosa. Otra porción que presenta este hueso es la porción escamosa, ubicado en la parte superior de este hueso, y en la parte posterior del hueso encontramos la porción mastoidea. Si miramos de lado al hueso, estamos viendo de lado, el hueso presenta una porción exocraneal o una cara exocraneal que vemos lateralmente y que vemos inferiormente, la parte inferior de la porción exocraneal y la parte lateral de la porción exocraneal. Y también observamos la porción endocraneal. Es la porción endocraneal. Estas porciones que hemos nombrado, a excepción de la porción timpánica, la vamos a ver por dentro y por fuera del cráneo. Así tenemos la escama por dentro del cráneo, la porción petrosa por dentro del cráneo, la porción mastoidea por dentro del cráneo. También la vemos, estas porciones, por ejemplo, la porción escamosa, la porción mastoidea por fuera del cráneo, y también vemos la cara exocraneal de la porción petrosa. Muy bien. Vamos a estudiar primero la porción exocraneal, es decir, la cara exocraneal de estas porciones. Entonces, ¿qué es lo que nos llama la atención? Vamos a ir de lo grueso a lo mínimo, ¿ya? Entonces, primero vamos a localizar la escama del temporal. La porción de la escama del temporal. ¿Ya? La escama del temporal. ¿Qué vemos también? La apófisis mastoides. El conducto auditivo externo. La cavidad glenoidea. La apófisis cigomática. Entonces, eso a grueso modo es lo que vemos en la porción exocraneal. Y también vemos las caras inferiores del peñasco del temporal. ¿Ya? Y entonces vamos a ir describiendo qué estructuras anatómicas vemos en cada una de esas porciones. Entonces, a ver, de atrás hacia adelante, de atrás hacia adelante. Entonces, de atrás hacia adelante vemos la porción mastoidea, la cara exocraneal de la porción mastoidea, donde presenta una serie de rugosidades que sirve para insertar a músculos, como ser el esterno
cleidomastoideo, el músculo digástrico, el músculo complexo menor de la cabeza. Son músculos que se insertan aquí en la apófisis mastoides. También vamos a ver ya por delante de la apófisis mastoides el conducto auditivo externo, un amplio conducto. Por ahí pasa una columna de aire. Ya inmediatamente por encima del conducto auditivo externo vamos a encontrar una espina. Se llama espina suprameática porque está por encima del conducto auditivo. Algunos la llaman espina de Henle también. También encontramos, como vemos aquí, una pequeña zona acribillada de orificios vasculares, también llamada zona cribosa. Y un poco más por encima encontramos una fosa, es la fosita suprameática. Luego vamos yendo por delante. Aquí encontramos al hueso timpánico. Vean, es un hueso alargado. Esta es la cara lateral del hueso timpánico, porque por dentro está la cara medial. Y también presenta bordes y extremidades. Pero que lo importante que ustedes sepan que este hueso timpánico cubre las 3/4 partes del conducto auditivo externo, excepto el techo del conducto auditivo externo. Pero ya la pared anterior, la pared posterior y la pared inferior del conducto auditivo externo está formado por este hueso, el hueso timpánico. Un poco por delante, en la parte anterior, encontramos una fisura entre el hueso timpánico y la porción petrosa, es la fisura petrotimpánica, o fisura de Glaser también denominada. Por ahí pasa el nervio de la cuerda del tímpano. Luego encontramos la fosa mandibular. La fosa mandibular o cavidad glenoidea también llamada. Esta fosa mandibular sirve para articularse con el cóndilo del hueso maxilar, o de la mandíbula, perdón. Con el cóndilo de la mandíbula formando la articulación temporomandibular. Ya por delante y por encima de la cavidad glenoidea encontramos una apófisis. Vean ustedes que sobresale en la parte anterior. Se llama apófisis cigomática. Su extremidad anterior de la apófisis cigomática se articula con el hueso malar. Como ven, es un poco dentada en la parte anterior, es decir, es una superficie articular para el hueso malar. También podemos destacar que esta apófisis cigomática tiene un borde superior que inserta las fascias del temporal, del músculo temporal, y tiene un borde inferior que inserta al músculo macetero. Ya esta apófisis cigomática, en la parte posterior, a nivel de la raíz de donde nace la apófisis cigomática, presenta un tubérculo. Se llama tubérculo articular o cóndilo del temporal, tubérculo articular o cóndilo del temporal, o tubérculo cigomático anterior, porque en la parte posterior encontramos otro tubérculo, el tubérculo cigomático posterior. Y seguimos describiendo, vean ustedes, en la parte superior ya de la apófisis mastoide, del arco cigomático y del conducto auditivo, encontramos la escama o concha del hueso temporal. Esta
porción de aquí, la porción exocraneal de la concha, forma parte de una fosa, es la fosa temporal. Y esta fosa temporal está cubierta por el músculo temporal. Recordemos que el músculo temporal se inserta o proviene del hueso parietal de su cara exocraneal. En el hueso parietal hay las líneas curvas temporal superior y temporal inferior. Ahí en la temporal inferior se inserta el músculo temporal, cubre toda la fosa temporal, se introduce a la fosa cigomática y va a ir a terminar a nivel de la mandíbula, del cuello del cóndilo de la mandíbula. Seguimos describiendo la parte exocraneal de este hueso. Y aquí vemos la porción exocraneal del peñasco del temporal. Este peñasco lo veremos en su conjunto. El peñasco del temporal tiene la forma de una pirámide cuadrangular. Por lo tanto, va a tener una base que es externa, un vértice que es interno. El vértice, al articularse con la porción, con la apófisis basilar del occipital y el cuerpo del esfenoides, va a formar un agujero, el agujero rasgado anterior o foramen lacerum, por donde pasa el nervio vidiano. Entonces tiene una base, un vértice y tiene 4 caras, anterosuperior y posterosuperior. Esas son caras endocraneales, la anterosuperior y la posterosuperior. También tiene otras caras, pero las otras caras son exocraneales. Así tenemos la cara postero inferior del peñasco del temporal y la cara antero inferior. Lo que vamos a, como estamos describiendo la porción exocraneal del hueso temporal, vamos a describir entonces la cara postero inferior del peñasco del temporal, que ya la vemos aquí en la imagen. ¿Qué es lo que nos presenta esta cara postero inferior del peñasco? Que es una cara exocraneal. Lo que visualizamos, vamos a ir de afuera hacia adentro. Lo que visualizamos, primero la apófisis mastoides, luego hay una ranura, se llama ranura digástrica, que sirve para insertar al vientre posterior del músculo digástrico. La apófisis mastoides, hay un pequeño surco, que es el surco de la arteria occipital. Luego, más internamente, encontramos la apófisis estiloides. Vamos a ver ahí, miren, esa es la apófisis estiloides. Esa apófisis estiloides pues, sirve para insertar al ramillete de Riolano, que está formado por 2 ligamentos y 3 músculos. El ligamento estiloioideo y el ligamento estilomaxilar. Los músculos estilogloso, estilofaringeo y estiloioideo. Entonces, para eso sirve esta apófisis estiloides. La apófisis estiloides en estado fresco está cubierto por una prolongación del hueso timpánico, que es la apófisis vaginal. Luego, ¿qué más vemos? Entonces, hemos visto la apófisis mastoides, la apófisis estiloide. Entre estas dos porciones, entre la mastoide y la estiloide, observamos un orificio. Se llama agujero estilomastoideo. Por ese agujero u orificio sale el nervio facial del interior del oído, del interior del peñasco, el nervio facial. Entonces, por ese agujero estilomastoideo. Una vez que sale el nervio facial, que es el séptimo par craneal, va a ir hacia adelante, hacia abajo y hacia adentro. Aquí va a estar la glándula parótida y se va a introducir a la glándula parótida y se va a dividir ya en sus ramas terminales, temporofacial y cervicofacial. Ahí lo dejamos al nervio facial, que es el séptimo par
exocraneal. Muy bien, sigamos describiendo esta cara posterior inferior del peñasco. Luego nos encontramos una gran fosa. Eso se llama fosa yugular. La fosa yugular sirve para alojar en estado fresco. ¿Qué? ¿También quieres bronce? ¿Qué es eso? ¡Qué asco! Plaza. ¿Mozo? Plaza. Muy bien, esta fosa yugular sirve para alojar en estado fresco al golfo de la vena yugular interna. Pues recordemos que la vena yugular interna sale por el agujero rasgado posterior o foramen yugular, juntamente con los nervios pues noveno, décimo y décimo primer par craneal. En realidad esta vena yugular proviene o es una extensión del seno lateral. El seno lateral sale del cráneo y se transforma en vena yugular interna, pero ya eso es fuera del cráneo, a su salida, ¿no? Por el rasgado posterior. Y aquí va a formar el golfo de la vena yugular interna. Ya un poco más hacia adentro, observamos otro orificio, otro conducto, que es el orificio externo del conducto carotídeo. Por aquí se introduce una arteria, que es la arteria carótida interna. Entonces la arteria carótida interna se introduce al conducto carotídeo del peñasco y luego va a salir por un orificio cerca del vértice del peñasco del temporal, que sería el orificio interno del conducto carotídeo. Este orificio labrado, como dice el libro, a manera de pico de flauta. Muy bien. Aquí, un poco posterior al orificio externo del conducto carotídeo, se encuentra el conducto timpánico o conducto de Jacobson para dar paso al nervio de Jacobson. Muy bien, esa es la cara posterior inferior o la cara exocraneal del peñasco del temporal. Entonces, así hemos descrito la porción exocraneal del hueso temporal. Entonces, recordemos que esta porción exocraneal tiene una parte vertical y una parte horizontal. La parte horizontal prácticamente está formada por la apófisis o el peñasco del temporal. Ahora vamos a ver la parte endocraneal, la porción endocraneal. ¿Qué observamos en la porción endocraneal? Observamos en primer lugar la cara endocraneal o interna de la escama del temporal. Esta porción, que es cóncava, sirve para alojar al lóbulo temporal del cerebro y a su vez presenta una serie de surcos para dar paso a la arteria meningia media. Son surcos vasculares, arteria meningia media. En la parte posterior que observamos la cara interna de la apófisis mastoides. ¿Y qué es lo que nos llama la atención? La presencia de un surco. La presencia de un surco sirve para alojar al surco del seno petroso lateral. Y luego entre esta porción mastoidea y la porción escamosa ya encontramos al peñasco o porción petrosa del temporal, pero por sus caras endocraneales, ¿no? La cara anterosuperior y la cara posterosuperior. Esta cara anterosuperior se relaciona con el cerebro, por eso también se llama cara cerebral. En cambio, la cara posterosuperior se va a relacionar con el cerebelo, por eso también se llama cara cerebelosa. La cara anterosuperior, ¿qué encontramos en la cara anterosuperior? Entonces, en esta cara anterosuperior del peñasco, del temporal,
vamos a encontrar el techo del tímpano lateralmente. El techo del tímpano. El tegmentímpano también se llama. Encontramos una eminencia que se llama eminencia arcuata, que está formado por el conducto semicircular anterior del caracol. Un poco más por delante, vamos a encontrar estos orificios llamados hiatos de Falopio, que sirven para dar paso a los nervios petrosos superficial mayor y menor, rama del nervio facial. El nervio facial se introduce al peñasco, pero va a dar ramas colaterales. Y entre las ramas colaterales que salen del peñasco a través de estos orificios son los nervios petrosos superficial mayor y menor. También existen unos hiatos accesorios. Esos hiatos accesorios están dando paso a los nervios petrosos profundos, mayor y menor, que son ramas del nervio Jacobson, y el nervio Jacobson rama del glosofaringeo, que es el noveno par craneal. Estos nervios, el nervio petroso superficial mayor, se une al nervio petroso profundo mayor para formar el nervio vidiano. Ya el nervio vidiano se va a introducir, después vamos a ver al conducto pterigoideo o conducto del nervio vidiano, al foramen lacerum, para terminar en el ganglio esfenopalatino. Y los nervios petrosos superficial, profundos menores se unen también, ¿no? Para terminar en el ganglio óptico de Arnold. Y ya cerca del vértice del peñasco del temporal, vamos a encontrar una fosita que se llama fosita de Gasser o fosita trigeminal, que sirve para alojar al ganglio de Gasser o ganglio trigeminal, que es un ganglio, un abultamiento del nervio trigémino, donde se originan los nervios del trigémino, el nervio oftálmico, nervio maxilar y nervio mandibular. Entonces esa es la cara anterosuperior o cerebral del peñasco. Y aquí en la parte posterior ya vemos la cara posterosuperior del peñasco del temporal. ¿Y qué es lo que nos llama la atención? Un conducto, el conducto auditivo interno. Este conducto auditivo interno es importante porque va a dar paso al nervio facial y su rama sensitiva, que es el nervio intermediario de Reisberg, a los nervios vestíbulo coclear, que son nervios que conforman el nervio auditivo, que es el octavo par craneal, y a una arteria que va a irrigar al oído interno, que es la arteria laberíntica o arteria auditiva interna, que es rama de la arteria cerebelosa anteroinferior y esta del tronco basilar. Algunas veces esta arteria laberíntica nace del tronco basilar, pero generalmente nace de la arteria cerebelosa anteroinferior. Luego vamos a encontrar una fosita, que es la fosita en la parte superior, una fosita que es la fosita subarcuata, porque está por debajo de la eminencia arcuata. Lateralmente al conducto auditivo interno vamos a encontrar también un canal el acueducto del vestíbulo. El acueducto del vestíbulo que aloja a la endolinfa, al conducto endolinfático. ¿Ya? Y ya más lateralmente el surco del seno sigmoide o seno petroso lateral, pero ya eso es en la parte de la cara interna de la apófisis mastoide. Entre esta cara cerebral y cara cerebelosa del peñasco vamos a encontrar el borde superior, que es bien afilado, el borde superior. Este borde superior sirve para localizar la raíz sensitiva del nervio trigémino, ¿ya? Este borde superior del peñasco. También sirve para separar la fosa craneal media de la fosa craneal posterior. Inserta también este borde superior a la tienda del cerebelo, al tentorio.
Y sirve para alojar al seno petroso superior, porque presenta un pequeño canal para el seno petroso superior. Y el borde posterior del peñasco, encontramos lo más importante, una escotadura. La escotadura yugular que se une a una similar de los bordes inferiores del hueso occipital para formar el agujero o conducto yugular o rasgado posterior. Muy bien. Luego vamos a encontrar el borde superior o borde circunferencial de la escama del temporal. Este borde circunferencial se va a articular con el hueso parietal para formar la articulación parieto-temporal. Por delante se va a articular con el hueso esfenoides, con el ala mayor del esfenoides y con el hueso frontal. Este borde es importante porque vean ustedes, está cortado a bisel, formando una de las suturas, sutura escamosa. Esa es la característica de las articulaciones escamosas, que sus superficies articulares están cortadas a bisel, así como la punta de la aguja, ¿no? De una aguja, cortada a bisel. No como por decir como por ejemplo el hueso frontal con el parietal, donde forman la sutura coronal, esos son dentadas, ¿no? A manera de dientes de un serrucho, donde se encuentra la sutura coronal y el punto brecma. Y el parietal también en la parte posterior, junto con el occipital, también donde se encuentra la sutura lambdoidea y el punto lambda, ¿no? En la unión de los dos parietales con el occipital. Muy bien. Entonces, ese es el hueso temporal. Vamos a ir a otros huesos. Vamos a hablar del hueso esfenoides. El hueso esfenoides. ¿Dónde se localiza el hueso esfenoide? Y ahí vemos una partecita, vean ustedes, el hueso esfenoide, que es la cara lateral del ala mayor del esfenoides. Entonces, este de aquí es el hueso esfenoides, que presenta para su estudio. Primero, ¿dónde está localizado el esfenoides? El esfenoides está localizado a nivel de la base del cráneo. Está incrustado como una cuña a nivel de la base del cráneo. ¿Qué forma tiene este hueso esfenoides? El hueso esfenoides tiene la forma de una mariposa o de un murciélago con las alas extendidas. ¿Qué presenta para su estudio el esfenoides? Presenta un cuerpo, dos alas mayores, dos alas menores y dos apófisis pterigoides. Vamos a estudiar al cuerpo. Veámoslo el cuerpo. Este de aquí es el cuerpo que está en la línea media. ¿Ya? Como está en la línea media este hueso esfenoide, es un hueso impar, medio y simétrico. Porque si lo partimos por la mitad, hay los mismos detalles anatómicos en el lado derecho como en el lado izquierdo. Por eso es simétrico. Y el cuerpo del esfenoide es de forma de una pirámide, o de forma cuboidea, perdón, va a presentar para su estudio 6 caras. Y aquí la vemos. Cara superior, cara inferior,
Por delante, cara anterior. Por detrás, la cara posterior. Y las caras laterales, izquierda y derecha. Describamos la cara superior del cuerpo del esfenoide. Lo primero que vamos a encontrar de adelante hacia atrás en la cara superior del cuerpo del esfenoide, vamos a encontrar el yugo esfenoidal. El yugo esfenoidal es una lámina que une las dos alas menores del esfenoide. Ese es el yugo esfenoidal. Luego más hacia atrás vamos a encontrar el limbo esfenoidal. El limbo esfenoidal es el que se va a articular por delante con la lámina cribosa del etmoides. Más por detrás vamos a encontrar un canal de forma transversal, es el canal óptico. Este canal óptico termina lateralmente formando unos orificios, que son los orificios o conductos ópticos. Por ahí está pasando el nervio óptico y la arteria oftálmica. Ya un poco, y más hacia atrás del canal óptico vamos a encontrar la silla turca. Ahí vemos la silla turca. La silla turca que presenta una fosa, la fosa hipofisaria que sirve para alojar a una glándula, la glándula hipófisis. La glándula hipófisis es una glándula de secreción interna que va a formar parte del hipotálamo a nivel del diencéfalo. Eso lo vamos a ver a nivel del sistema nervioso, ¿ya? Ya por detrás de la silla turca, aquí vemos como si fuera el espaldar de la silla turca, se encuentra la lámina cuadrilátera. La lámina cuadrilátera en sus partes laterales presenta dos surcos, uno superior que sirve para dar paso al nervio motor ocular común, al tercer par, y al nervio motor ocular externo, al sexto par, o abducen. Inferiormente hay otro pequeño canal, un canal inferior para el seno petroso inferior. Y esta lámina cuadrilátera va a terminar en forma de punta para formar las apófisis clinoides posteriores. Si ya hablamos de apófisis clinoides posteriores, también hablemos de apófisis clinoides anteriores. Miren aquí en la parte anterior, formando parte de las alas menores, se encuentran las apófisis clinoides, que son unas prominencias, ¿no? Apófisis clinoides anteriores. Y las apófisis clinoides sirven para insertar a la tienda del cerebelo. Esa es la cara superior del cuerpo del esfenoide. Vamos a la cara inferior. Veamos la cara inferior. Entonces, la cara inferior vamos a encontrar una pequeña cresta, un pequeño canal, que es el canal que sirve para articularse con el hueso vómero para formar la articulación esfenovomeriana o articulación esquindilesis. La articulación es la articulación esfenovomeriana, perdón, articulación de tipo esquindilesis. Ya en la cara anterior, del cuerpo del esfenoide, que forma parte de las fosas nasales, en ella vamos a encontrar los orificios del seno esfenoidal. En el interior, vean ahí, el interior del cuerpo del esfenoide, como si fueran los ojitos de murciélago, ¿no? El interior del cuerpo del esfenoide presenta un espacio, un seno. Es el seno esfenoidal, ¿ya?
Estos senos esfenoidales presentan conductos, los conductos del seno esfenoidal, que terminan a nivel de las fosas nasales. También encontramos la cresta anterior del esfenoides, que se une a la cresta inferior del esfenoides para formar lo que se denomina el pico o rostrum del esfenoides. Pico o rostrum del esfenoides. Ahora vamos a verlo al esfenoide, al cuerpo del esfenoides, pero su cara posterior del cuerpo del esfenoide. Aquí encontramos entonces la cara posterior del cuerpo del esfenoide, que sirve para articularse con la apófisis basilar del occipital. Lateralmente vamos a encontrar unos canales, ya hablando de las caras laterales del cuerpo del esfenoides, unos canales que son los canales del surco carotídeo. Esta arteria carótida, ya una vez en el cráneo, es rodeado por un plexo vascular y nervioso y se va a transformar en seno cavernoso. Entonces aquí el seno cavernoso está alojado en las caras laterales del cuerpo del esfenoides. Ahora vamos a hablar de las caras o de las alas menores del esfenoides. Bueno, creo que ya va a terminar el tiempo. Una pregunta, doctor. ¿Sí? ¿La cara anterior del cuerpo del esfenoides no tiene relación igual con el etmoides o solo el esfenoides? Sí, se articula la cara anterior del cuerpo del esfenoides, se articula con la lámina perpendicular del etmoides. Gracias. ¿Ya? Entonces, nos vamos a desconectar para continuar con las alas menores, alas mayores y apófisis pterigoides. ¿Está bien? Entramos de nuevo en un minuto. ¿Con el mismo link, doctor? ¿Sí? Es que ya se va a acabar el tiempo.